A ver, la potencia es una de esas cosas invisibles. Es una fuerza que no podemos ver, pero que, vaya, lo define todo. Piensen en esto, desde la mismísima revolución industrial hasta los superdeportivos de hoy. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a desglosar cómo la ingeniería, con mucho ingenio, aprendió a medir esa fuerza oculta. Empecemos con una pregunta que parece un poco extraña. ¿Qué podría tener en común una máquina de vapor del siglo XIX, un verdadero monstruo de hierro, con un superdeportivo de última generación? Bueno, la respuesta es la lucha. La lucha constante por entender y sobre todo por medir la potencia que se está generando allá adentro. Bueno, antes que nada, hablemos el mismo idioma. ¿Qué es la potencia? En esencia, es la rapidez con la que se hace un trabajo. Simple, ¿verdad? Y las unidades que vamos a usar son los watts y, claro, la unidad clásica, los caballos de vapor, o CV. Para que tengan una idea, un caballo de vapor son unos 736 watts. Listo, con esto ya tenemos nuestra base para todo lo que viene. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El gran desafío para los primeros ingenieros era, bueno, imagínense esto. ¿Cómo diablos mides la fuerza que ocurre dentro de un cilindro que está completamente sellado durante una explosión que dura nada, una fracción de segundo? Es que era como querer atrapar y medir un relámpago dentro de una botella. Un problema tremendo. Y la clave, la llave maestra para descifrar este misterio fue este gráfico. El diagrama presión-carrera, o PS para los amigos, piénsenlo así. Es como un electrocardiograma, pero para el motor. Nos va dibujando cómo sube y baja la presión mientras el pistón se mueve de arriba a abajo. Y lo más importante, el área que queda encerrada en esa curva, eso es el trabajo que se hizo en ese ciclo del motor. Entonces, a partir de ese trabajo que calculamos con el diagrama, obtenemos lo que se conoce como potencia indicada. Ojo, esta es la potencia teórica. Es la potencia en bruto, toda la energía que los gases de la combustión le entregan al pistón, sin que se haya perdido absolutamente nada por el camino. Y bueno, se llama indicada por una razón muy simple, porque se medía con un aparato que se llamaba, pues, indicador. Y aquí viene la parte que a mí me parece fascinante, el ingenio de la primera solución. Era un aparato 100% mecánico. Imaginen, un pistoncito conectado al cilindro principal que empujaba un resorte que estaba perfectamente calibrado. Y todo un sistema de palancas diminutas iba dibujando ese diagrama PS en un tambor que giraba. De verdad era una auténtica maravilla, casi de relojería. Pero, claro, siempre hay un pero. Esta genialidad mecánica se topó con un enemigo implacable, la física, más concretamente la inercia. Es simple. Las propias piezas del indicador tenían masa, tenían peso, y a medida que los motores empezaron a girar más y más rápido, el movimiento de estas palanquitas y resortes simplemente no podía seguir el ritmo, se quedaban atrás. Y aquí tenemos el número clave, el límite, 400 RPM, 400 revoluciones por minuto. Por encima de esa velocidad, el indicador de pistón original se volvía, bueno, inútil. Sus mediciones eran totalmente imprecisas. Su propia inercia, el peso de sus componentes, metía errores gigantescos en el gráfico. Para los motores que estaban evolucionando, esto era como chocar contra un muro. Y claro, esto desató una verdadera carrera tecnológica para vencer a la inercia. Primero, pasamos del indicador de pistón al indicador Mayhack, que era más ligero y ya llegaba hasta las 2400 RPM. Un gran avance. Después, vino un salto conceptual increíble, el indicador óptico. Una solución brillante que usaba un haz de luz que no tiene masa, no tiene inercia, para dibujar el diagrama. Y finalmente, llegamos a los indicadores electrónicos de hoy que, digamos, ganaron la batalla contra la inercia de forma definitiva. A ver, este cuadro resume todo el salto tecnológico de una forma genial. Pasamos de un mundo de resortes y palancas, algo muy físico, muy tangible, a un mundo de sensores electrónicos y señales digitales. Es que el cambio es brutal. De dibujar un gráfico con tinta sobre papel a generar datos que podemos ver y analizar en una pantalla al instante. Es más que un cambio de herramienta, es un cambio total en la filosofía de cómo medimos las cosas. Hoy en día el proceso es mucho más elegante, por decirlo así. Tenemos un sensor que convierte esa variación de presión súper rápida dentro del cilindro en una señal eléctrica.
Esa señal viaja a un osciloscopio, que básicamente la traduce y la dibuja en una pantalla. ¿El resultado? Una visión perfecta en tiempo real de lo que pasa dentro del motor sin importar a cuántas revoluciones esté girando. El problema de la inercia, solucionado. Ok, hagamos una pausa. Hasta ahora hemos estado hablando de la potencia ideal, esa potencia indicada que medimos dentro del cilindro. Pero seamos sinceros, esa no es la potencia que realmente llega a las ruedas. Hay todo un viaje desde el cilindro hasta el asfalto, y en ese viaje inevitablemente se pierde energía por el camino. Y este es el famoso viaje de la potencia. Nace como potencia indicada, ahí en el calor de la combustión. Pero inmediatamente, una parte de esa potencia se tiene que gastar en el propio motor. ¿Para qué? Pues para mover los pistones, el cigüeñal, las válvulas, en fin, para vencer toda la fricción interna. Y lo que sobreviva a esa lucha interna, lo que queda al final, esa es la potencia efectiva, la que de verdad podemos usar. Y la relación entre estas dos potencias, la ideal y la real, nos da un número súper importante, el rendimiento mecánico. Se representa con esa letra griega, eta. La fórmula es sencilla, es la potencia efectiva dividida entre la potencia indicada. Piénsenlo como una nota, un puntaje. Nos dice qué tan eficiente es el motor para no desperdiciar la energía que él mismo genera. Y aquí viene una ley de la física casi inquebrantable. Como la fricción siempre existe, es inevitable. El rendimiento mecánico siempre va a ser menor que 1, o sea, menor al 100%. Siempre hay una pérdida de energía. Y por eso, la obsesión, la meta de cualquier ingeniero que diseña un motor, es llevar ese número lo más cerca posible a 1. Muy bien, ya sabemos cómo medir la potencia ideal, cómo entender las pérdidas, así que tenemos un montón de datos precisos. La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Bueno, lo que hacemos es plasmarlo en unos gráficos que son literalmente el ADN del motor, su carta de presentación. Nos revelan su verdadera personalidad. La primera y más famosa, la curva de potencia, es muy fácil de leer. Nos dice cuánta potencia nos da el motor a medida que aumentan las revoluciones. Lo normal es que la potencia suba y suba con las RPMs, llegue a un punto máximo y a partir de ahí se estabilice o incluso caiga un poquito. Ese pico es la potencia máxima del motor. Luego viene la curva de par motor, o torque. Si la potencia es la velocidad, el par es la fuerza bruta, es ese empuje que nos pega al asiento cuando aceleramos. Y a diferencia de la potencia, el par motor suele alcanzar su punto máximo a revoluciones más bien bajas, y luego empieza a caer. Justo en ese pico es donde el motor se siente más musculoso, más fuerte. Y por último, pero no menos importante, tenemos esta curva que es clave para el bolsillo, el consumo específico de combustible. Esta nos dice a qué revoluciones por minuto el motor es más eficiente, o sea, dónde gasta la menor cantidad de combustible para la cantidad de energía que está produciendo. Ese punto más bajo de la curva, ese valle, es el punto dulce del motor, es su régimen de crucero ideal para ahorrar combustible. Así que si juntamos estas tres curvas, lo que tenemos no son solo unas líneas en un gráfico, no, son la firma única de ese motor. Viéndolas, podemos saberlo todo sobre él, si es un motor que le gusta girar a altas revoluciones para darlo todo, o si es un motor diseñado para tener mucha fuerza abajo y ser súper eficiente. Es, básicamente, su biografía completa contada en 3 trazos. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Nos pasamos 200 años en una carrera increíble para poder medir con una precisión asombrosa una explosión dentro de una caja de metal. Y ahora que estamos entrando de lleno en el área de los motores eléctricos, el desafío cambia por completo. Ya no se trata de medir presión de gases. Ahora medimos flujos de electrones, eficiencia de baterías. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuál será el nuevo invisible que los ingenieros del futuro tendrán que aprender a medir?